Desde los trabajos de planeación del Museo Nacional de Antropología se contempló siempre que estuvieran juntas las dos colecciones, la colección arqueológica y la etnográfica. Las colecciones etnográficas de este museo, si bien se empezaron a reunir desde el principio del siglo XIX, para las salas de este museo se pensó que había detrás de ellas un espíritu de rescate. ¿Qué quiere decir esto? Se pensaba entonces, en el final de los 950 y principio de los 960, que las culturas indígenas de México habrían de desaparecer debido al veloz proceso de asimilación de todas estas culturas a la cultura nacional, por decirlo así. Entonces, frente a esta inmersión, frente a la deseada, porque así lo era entonces, a la deseada incorporación de las poblaciones indígenas al México moderno, habrían de desaparecer todos los objetos de la cultura material de las culturas indígenas, no solo sus tradiciones y costumbres, sino también los objetos de uso cotidiano. Y en este sentido fue que estas salas nacieron con el signo del rescate. A 50 años de su inauguración, las colecciones etnográficas tienen además un valor histórico indiscutible. Si consideramos que algunas de ellas se remontan al siglo XIX, aún más. Hay textiles en este espacio que ya no existen en el mundo, solo existen en nuestros acervos. Se perdieron las técnicas, se olvidaron los materiales, pero aquí está la evidencia material de su presencia en la cultura indígena. Pero sí creo prudente insistir que el signo del rescate estuvo en el origen del Museo Nacional de Antropología, tal y como hoy lo conocemos. Y que esto lo enfrenta hoy, digo yo, a un conjunto de problemas que creo que son únicos. Lo único que desapareció de entonces a la fecha fue la convicción o la necesidad de imaginar a las culturas indígenas del país como culturas en desaparición o en proceso de asimilación. Así no fueron las cosas, y el que hayan sido de otra manera nos imponen la obligación de imaginar de otra manera los siguientes años del Museo Nacional de Antropología.